Buenas tardes. Se ve mi pantalla, ¿no? Ya, ¿se puede ver o se ve? ¿Se ve bien? Ya, listo. Muy bien. Entonces, sigamos con lo de cardiopatía isquémica o de isquemia miocárdica. Cuando se produce isquemia miocárdica se desencadenan una serie de consecuencias a nivel mecánico, a nivel eléctrico y a nivel metabólico, ¿no? A nivel mecánico, cuando la isquemia, digamos, es crónica, se establecen trastornos en el movimiento, en la motilidad, especialmente del ventrículo izquierdo, porque como hemos visto, si bien el ventrículo derecho puede sufrir un infarto, todo, la enfermedad no es exclusiva, pero es bastante más frecuente en el ventrículo izquierdo. Entonces, la pared muscular del ventrículo izquierdo ve comprometida su contractilidad. Y este compromiso de la contractilidad puede tener diversos grados de severidad, ¿no? Así podemos hablar de hipoquinesia, ¿no? Si ustedes entienden el término de hipoquinesia, quiere decir que se mueve poco, ¿no? La hipoquinesia puede ser leve, moderada o severa. Puede haber aquinesia, que no se mueve nada, o puede haber incluso, como ya hablamos cuando hablamos de electrocardiografía e isquemia miocárdica, disquinesia, es decir, que en vez de moverse hacia adentro, el músculo cardíaco se mueve hacia afuera, protruye, ¿no es cierto? Formando una imagen o una condición aneurismática del ventrículo izquierdo. Cuando la isquemia se produce en forma aguda, casi inmediatamente, cuando la isquemia se produce en forma aguda, casi inmediatamente lo que se afecta fundamentalmente es la diástole. Es decir, un síndrome coronario agudo lo que nos produce inmediatamente es un trastorno en la relajación del ventrículo izquierdo. Casi inmediatamente se produce. De ahí, posteriormente, como consecuencia, si la isquemia se prolonga, pueden haber trastornos en la motilidad, es decir, trastornos que ya hemos descrito, trastornos en el movimiento, en la capacidad sistólica del ventrículo izquierdo, los que acabamos de describir, y si la región afectada por la isquemia compromete a los músculos papilares, entonces se pueden desarrollar diversos grados de insuficiencia mitral. De hecho, en los ataques agudos de angina de pecho, puede identificarse dos cosas: insuficiencia mitral y puede identificarse falla ventricular izquierda, ¿no? ¿Por qué yo puedo identificar falla ventricular izquierda? Como consecuencia del compromiso de la sístole. Y finalmente, cuando la isquemia ha persistido mucho tiempo o el paciente ha soportado un infarto, ¿no? La isquemia ha persistido mucho tiempo, crónica, ha persistido mucho tiempo, o el paciente ha soportado un infarto y con ello ha sido expuesto a un proceso de remodelación, entonces la isquemia miocárdica nos puede producir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, dilatación del corazón e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Desde el punto de vista metabólico, cuando se produce isquemia miocárdica aguda, se producen varios cambios que resultan importantes. Entonces, lo primero que ocurre, lo primero que debemos recordar es que el corazón se alimenta fundamentalmente de ácidos grasos y de glucosa. Cuando se produce isquemia miocárdica, los ácidos grasos no pueden ser metabolizados y la glucosa, que normalmente es convertida en CO2 y agua, no puede ser oxidada y es transformada entonces en ácido láctico. El ácido láctico ocasiona que el pH de la célula disminuye y también disminuye las fuentes de energía de la célula miocárdica.
Entonces, disminuye el pH y disminuye las fuentes de energía de la célula miocárdica como la quinasa, ¿no es cierto? Y la capacidad de producir energía de la célula miocárdica. Estas condiciones alteran la función de la membrana de la célula miocárdica con la pérdida de potasio, la salida de potasio, el ingreso de sodio, y el ingreso de sodio hace que aumente el calcio intracelular. La caída del pH produce daño en las cromatinas, en la cromatina. Las alteraciones en el potasio y el sodio nos producen alteración en el potencial de membrana, mientras que el aumento del calcio intracelular nos produce un incremento de las lipasas y de las proteasas y con ello muerte celular. Este daño, la muerte celular, depende de lo prolongada que sea la isquemia miocárdica. Y este daño se hace permanente cuando la isquemia miocárdica ha persistido por 20 minutos o más. Es decir, el miocardio puede tolerar la isquemia miocárdica solamente por 20 minutos. Por eso es tan importante que nosotros atendamos al paciente lo más pronto posible cuando llega con un síndrome coronario agudo. Y otra consecuencia de la isquemia miocárdica son las alteraciones en la función eléctrica del músculo cardíaco. Fundamentalmente, como consecuencia de la isquemia miocárdica, nosotros sabemos que se altera la repolarización, ¿no es cierto? Grados leves de isquemia nos producen alteraciones en la onda T. Grados más severos de isquemia nos producen alteraciones en el segmento ST, caracterizados por su desplazamiento, ¿no? Si el desplazamiento es hacia abajo, es decir, infra el nivel del ST, es muy probable que esto se deba a una isquemia subendocárdica. Y si el desplazamiento del ST es hacia arriba, es decir, una imagen de lesión subendocárdica supra el nivel del ST, lo más probable es que esta sea una lesión transmural. Lo más probable, aunque no en el 100% de casos. Otras consecuencias de la isquemia es la inestabilidad, como les dije, de tipo eléctrico, que desencadena arritmias tanto ventriculares como supraventriculares. De hecho, la principal causa de muerte en los pacientes con síndrome coronario agudo que no acuden a tiempo a su atención o que no pueden acudir por alguna razón a tiempo a su atención es el desarrollo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Estas no son las únicas arritmias. El paciente con isquemia miocárdica no solamente desarrolla arritmias caracterizadas por taquicardia, sino también puede desarrollar arritmias caracterizadas por bradicardias o bloqueos auriculoventriculares. Entonces, como les decía, es muy importante que nosotros sepamos que la isquemia produce daño irreversible a partir de los 20 minutos. A partir de los 20 minutos ya hay injuria celular irreversible. Es por eso que en cardiología tenemos, digamos, un adagio, una máxima que dice, ¿no? En caso de isquemia miocárdica, el tiempo es músculo y músculo es vida. Por lo tanto, tenemos que ayudar lo más rápido posible a un paciente que esté sufriendo de una isquemia miocárdica aguda. Y esta es más o menos la evolución de lo que acabamos de hablar, ¿no? Hasta ahora, lo primero que se produce es disfunción endotelial y de la microcirculación, favoreciendo aterosclerosis coronaria, inicialmente con remodelación excéntrica, ¿no? Ya sabemos que la principal porción del corazón que está más predispuesta a isquemia es el subendocardio, es decir, el miocardio que se encuentra debajo del endocardio. La isquemia nos produce alteraciones en el metabolismo, alteraciones eléctricas. La isquemia crónica nos puede producir microinfartos, fibrosis miocárdica y con eso llevarnos a disfunción de tipo sistólico, mientras que la isquemia miocárdica aguda nos produce disfunción diastólica. La disminución de la perfusión segmentaria nos produce compromiso o predisposición a remodelación
cambios en la motilidad parietal y finalmente disfunción de tipo sistólico. ¿Cuál es la principal causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial? Es la cardiopatía isquémica. Si nosotros a un paciente lo dejamos en su evolución natural, si no hacemos nada y el paciente tiene alto riesgo, no tiene sus factores de riesgo controlados, no hay modificación de sus estilos de vida, observen que es muy probable que desarrolle rápidamente síndrome coronario agudo y necesite procesos de revascularización y desarrolle insuficiencia cardíaca. En cambio, si nosotros llegamos a contar con un paciente en el que identificamos sus factores de riesgo, le hacemos un diagnóstico y un trabajo terapéutico adecuado, que le damos aspirinas, estatinas, inhibidores, etcétera, es muy probable que su sobrevida y su mortalidad sea menor, ¿no? El riesgo de infarto es mucho mayor en los que no se controlan, en los que se controlan es mejor, pero incluso es muchísimo mejor en aquellos pacientes que obviamente carecen de factores de riesgo. Ahora vamos a hablar de los síndromes coronarios crónicos. Y los síndromes coronarios crónicos no solamente incluyen a la angina de pecho, que tradicionalmente está incluida dentro de estos cuadros. En la actualidad, los síndromes coronarios crónicos incluyen otras patologías de las que no vamos a mencionar, ¿no? Las que no vamos a mencionar porque, pues, son propias de la especialidad, pero es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, que hay personas, sobre todo mujeres, que sufren de condiciones que tienen angina o equivalentes anginosos sin enfermedad obstructiva coronaria. Y eso se conocen como ANOCA e INOCA. ANOCA es angina sin enfermedad coronaria e INOCA es isquemia sin enfermedad coronaria. Hay pacientes que pueden tener digamos, una anatomía coronaria normal, pero aún así están asintomáticos. También corresponden a síndromes coronarios crónicos. Están los pacientes con la clásica angina de pecho. Es decir, esta es la que vamos a estudiar, la clásica angina de pecho, pero es muy importante que ustedes tengan en mente que hay personas que pueden tener angina sin enfermedad coronaria o pueden estar asintomáticos y tener enfermedad coronaria. Dentro de los síndromes coronarios crónicos, también obviamente se va a incluir aquellos pacientes que ya han tenido un síndrome coronario agudo y que han sido sometidos, por ejemplo, a una angioplastía o a bypass aortocoronario. Y también dentro de los síndromes coronarios crónicos se incluyen a los pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo sistólico de origen isquémico. Como ya les vuelvo a repetir, la isquemia miocárdica es la principal causa de insuficiencia cardíaca a nivel mundial. Entonces, teniendo en cuenta esta presentación clínica, pueden haber una serie de mecanismos que nos produzcan isquemia en los síndromes coronarios crónicos. Mecanismos que afecten a las arterias epicárdicas o a la microcirculación. El mecanismo más frecuente que afecta a las arterias epicárdicas, obviamente, es la aterosclerosis. Y es un mecanismo estructural y nos va a producir angina de pecho estable. Pero hay alteraciones funcionales también, que también se presentan en los pacientes con angina de pecho estable y son el vasoespasmo que se puede producir en estos pacientes debido a la disfunción endotelial. La enfermedad microvascular, que se considera más frecuente en las mujeres y en estos pacientes que tienen angina sin enfermedad coronaria, también puede ser de naturaleza estructural y funcional, ¿no? Hay una inadecuada vasodilatación de la microcirculación o un incremento de la vasoconstricción, o hay disminución de la masa capilar o un compromiso intravascular. Todo eso también es parte del trabajo diagnóstico de los pacientes con síndrome coronario crónico. Como les digo, no nos vamos a ocupar de todo,
solamente nos vamos a ocupar de este que está aquí en el vértice de todo este curso, de todo este, digamos, sí, pues, de toda esta malla diagnóstica de síndrome coronario crónico, nos vamos a ocupar de la angina de pecho. Este cuadro, por si acaso, ya es de la guía del 2024 de los síndromes coronarios crónicos. Bien, entonces empecemos hablando de la angina estable, pero ya sabemos que la angina estable es uno de los síndromes coronarios crónicos, no es el único. ¿Y a qué conocemos como angina estable? ¿Qué es la angina? La angina es la representación o la expresión clínica. La angina es la expresión clínica de la isquemia miocárdica. Generalmente la angina de pecho estable es producida por obstrucciones coronarias fijas, es decir, obstrucciones en las arterias epicárdicas de la circulación coronaria fijas, antiguas. Aquellas obstrucciones con una capa fibrótica gruesa y un núcleo de colesterol muy pequeño o muy disminuido. ¿Cuándo se produce la angina? La angina se produce cuando hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Y este desequilibrio entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno generalmente ocurre en situaciones de estrés, tanto físico como mental, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando el paciente hace un ejercicio, hace un esfuerzo, el paciente con angina de pecho estable sabe que va a tener dolor típico de isquemia miocárdica cuando hace determinado esfuerzo, por ejemplo, caminar 4 o 5 cuadras. O sabe que va a tener dolor si lo hacen renegar. Yo, menos mal, no tengo angina, a pesar de todo lo mucho que ustedes me hacen renegar. Entonces mis coronarias o no están muy enfermas o están levemente enfermas. Y entonces la angina de pecho estable, entonces, es una enfermedad que se produce por obstrucciones coronarias fijas y en situaciones que producen desequilibrio entre la demanda y el aporte miocárdico de oxígeno. Es un síndrome clínico caracterizado más que por dolor torácico, por disconfort torácico. A veces la isquemia puede ser tan severa que se describa como franco dolor, ¿no? Está agravado, como les acabo de decir, por el esfuerzo o la emoción y se alivia. Lo característico es que se alivia con el reposo y con la administración de nitratos. Otra cosa característica de la angina es que se alivia rápidamente, máximo entre 3 a 5 minutos. ¿Cuáles son las características típicas de la angina de pecho? ¿Cómo es que tenemos que ver la posibilidad o darnos cuenta con algún grupo? Ya lo hemos hecho, el grupo de la semana pasada, los grupos de la semana pasada hemos identificado signos de angina de pecho. Es muy importante tener en cuenta las características del disconfort o del dolor producido por la isquemia miocárdica. Este dolor es igualito tanto en la angina de pecho como en el infarto de miocardio. Solamente que en el infarto de miocardio es más intenso y más duradero. Y no cede, obviamente, con el reposo ni tiene posición antárquica. Los pacientes lo suelen describir como una compresión subesternal, una opresión retroesternal al centro del pecho, de manera que el dolor no es precordial, no es tipo punzada. Pues existen poblaciones que pueden hacer dolores atípicos o equivalentes, ¿no? Pero lo típico es que el paciente tenga un dolor tipo opresivo, compresivo, al centro del pecho, o de tipo de aplastamiento. Cada quien define incluso el dolor de acuerdo a su nivel cultural. Aquí es muy común en la sierra que nos digan que me he atorado, es como si me hubiera atorado con camote o con plátano. Otras personas lo describen como que la corbata les está ajustando demasiado. La irradiación de este dolor también es característica. La irradiación del dolor de la isquemia miocárdica es de naturaleza embriológica.
porque el corazón es pariente de las estructuras del cuello, entonces desciende del cuello hasta el mediastino, desde el cuello hasta el mediastino, y es por eso que la molestia que produce la isquemia se puede irradiar hacia el maxilar inferior, casi nunca por encima del maxilar inferior, nunca por encima del maxilar inferior y nunca por debajo del ombligo, ¿no? Por eso el dolor es irradiado al cuello, al maxilar inferior, a los hombros, a la espalda, pero a la región interescapular, y allí generalmente hay que hacer diagnóstico diferencial con la disección de aorta. Nunca se irradia a los trapecios. La irradiación del dolor a los trapecios nos debe hacer sospechar fundamentalmente de una pericarditis aguda. Se puede irradiar a uno o ambos brazos, pero la irradiación no es a todo el brazo, sino generalmente a la cara interna del mismo. A la cara interna del mismo. Puede estar asociado a disnea, náusea y vómito de diaforesis. Esta asociación a disnea, sudoración fría, náuseas y vómitos es más frecuente en los pacientes con síndromes coronarios agudos o con infarto agudo de miocardio que en la angina de pecho estable. Entonces, como vemos, es más frecuente retroesternal con una irradiación que no supera el maxilar inferior, se irradia a ambos brazos, a la cara interna de ambos brazos, ¿no? A la cara interna de ambos brazos, pero puede irradiarse a otros sitios. Casi no supera el maxilar inferior y nunca por debajo del ombligo la irradiación. Lo mismo retroesternal con estas irradiaciones. Y para evaluar la severidad de la angina, todavía se utiliza, y esto también se menciona en la guía del 2024 a los síndromes coronarios crónicos, la clasificación funcional de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? Que la clasifica en 4 estadios que se pueden correlacionar con la clasificación de la New York Heart Association. Por ejemplo, el estadio 1 de angina de pecho, significa que el paciente no tiene dolor con la actividad habitual, sino a actividades mayores que las habituales. En estadio 2 significa que el paciente tiene molestias o una limitación leve con las actividades habituales. En estadio 3 significa que tiene una marcada limitación con actividades habituales o incluso menores que las habituales. Y en estadio 4 significa que el paciente casi no puede hacer ningún tipo de esfuerzo sin sentir dolor. Yo conocí al paciente, tuve un paciente, el abuelito de un alumno que ahora es mi colega, es pediatra, que incluso sentía angina simplemente cuando se llevaba la cuchara a la boca. Puede llegarse a ese extremo. No todas las personas hacen el cuadro clínico que acabamos de mencionar. No todas las personas tienen, pues, el dolor opresivo retroesternal. Existen grupos de personas que pueden hacer lo que se llama equivalentes anginosos, especialmente los ancianos, las mujeres y los diabéticos. Y estos pacientes pueden tener disnea, molestias en el maxilar inferior o en el cuello, en el hombro, molestias epigástricas o molestias en la espalda, especialmente a nivel interescapular. Entonces, especialmente los ancianos y los diabéticos suelen tener disnea como equivalentes anginosos. Entonces, ¿en quiénes o cuándo decimos que un paciente tiene una angina típica? Cuando cumple los 3 siguientes criterios: un dolor opresivo al centro del pecho con las irradiaciones que hemos mencionado, un dolor que es precipitado por el esfuerzo físico o por el estrés emocional y que se calma o libera por el reposo o nitratos muy rápidamente, entre 3 a 5 minutos.
Una angina atípica, decimos, cuando el paciente tiene dos de estas características. Y una angina y un dolor no anginoso cuando no cumple ninguna de estas características. Fácil, por ejemplo, un dolor no anginoso sería un dolor tipo punzada, muy localizado a nivel precordial y no tiene ninguna de esas características. En la práctica, muchos de ustedes me han escuchado preguntar acerca de esas cosas. ¿Dónde le duele? ¿En qué momento le duele? ¿En qué parte? Y cuando lo examino, si le toco lo de duele, si irradia o no se irradia, etcétera. Todo eso me ayuda a detectar si el paciente pueda tener una angina típica o el dolor no sea un dolor correspondiente o que se correlacione con la angina de pecho. Entonces, les acabo de decir que si bien es cierto, la isquemia miocárdica produce un dolor típico que lo acabamos de revisar, también existen poblaciones que no tienen ese dolor, que tienen dolores atípicos o equivalentes anginosos, especialmente las mujeres, los diabéticos y los ancianos, que nos pueden producir problemas. ¿Por qué? Porque pueden corresponder hasta el 25% de los casos con dolores atípicos y resultar que sí tienen enfermedad coronaria. ¿Qué hacemos nosotros para establecer la posibilidad, o en todo caso, es nuestra obligación establecer la posibilidad de que el paciente que estamos evaluando pueda tener enfermedad coronaria? Eso lo hacemos en base a la presencia de factores de riesgo, ¿no? Es decir, cuanto más factores de riesgo tenga, en otras palabras, como yo digo, en forma criolla o divertida, cuanto más boletos tenga para sacarse la lotería, más probabilidades que se saque la lotería. Entonces, si yo tengo una paciente, hablando un poco más claro, si yo tengo una paciente mujer que viene con un dolor no muy sugestivo de enfermedad coronaria, que no fuma, no toma, no fuma, no toma, no tiene colesterol alto, no es diabética, no es hipertensa, es bastante joven, de 30 años, es probable que el dolor no sea del corazón. Pero si tengo una paciente mujer de 60 años que fuma, que tiene diabetes, que tiene hipertensión arterial, que su colesterol LDL está alto o su HDL está muy bajo, es muy probable que ese dolor de pecho, a pesar de que no sea muy sugestivo de enfermedad coronaria, necesite por lo menos una mayor evaluación. Una mayor evaluación. También es importante tener en cuenta la historia familiar de enfermedad arterial coronaria precoz. Ya dijimos ayer, cuando un paciente tiene historia de enfermedad cardiovascular, no solamente coronaria, por ejemplo, un DCB o enfermedad arterial periférica, antes de los 55 años en los varones, ¿no? En pacientes de primer grado, un padre, un hermano, ¿no? O en la mujer, antes de los 65 años, en pacientes en familiares de primer grado, por ejemplo, otra vez una madre o un hermano, ese antecedente cuenta mucho para tenerlo en cuenta en la evaluación de la posibilidad de que el dolor que esté molestando a mi paciente sea de origen coronario. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con enfermedad coronaria son varones, la mayoría, y el porcentaje incluso es mayor cuando la enfermedad se presenta en personas jóvenes, por ejemplo, en menores de 50 años, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que no debamos evaluar a las mujeres adecuadamente respecto de la posibilidad de esta enfermedad, ¿no? Este también es un cuadro del 2024 para que no se quejen, en el cual nos aconseja qué pasos debemos seguir tanto para el diagnóstico, para la confirmación del diagnóstico y para el tratamiento. Y esto es lo que vamos a hablar en los siguientes días. El primer paso entonces implica, por ejemplo, un trabajo que lo pueden hacer ustedes como médicos generales.
hacer una buena historia, un buen examen físico, ¿no? Un electrocardiograma de reposo, un análisis, una radiografía de tórax y un examen de función pulmonar. Entonces, en la historia clínica y el examen físico, como ven ustedes, cobra mucha importancia en el diagnóstico y en la evaluación del paciente con una probable angina o con un probable síndrome coronario crónico. Y estamos hablando de la guía del 2024. Ninguno se pasa este paso, el primer paso 1. La clínica resulta muy importante. Esto nos lleva a dos pasos fundamentalmente, ¿no es cierto? Uno, a poder descartar de que el dolor sea del corazón y a tratar la causa subyacente. Y el otro paso es tratar de investigar si el paciente está sufriendo algún síndrome coronario agudo. Es decir, de repente viene por la sospecha de una angina crónica, pero en realidad está enfrentando un síndrome coronario agudo. Después tenemos que hacerle, basados en este examen, nuestro siguiente paso será una mayor evaluación que puede y debe incluir un ecocardiograma en reposo y podemos hacerle una prueba de esfuerzo, ¿no? Si el paciente tiene una baja posibilidad de enfermedad coronaria, menos del 5%, entonces podemos esperar con los exámenes. Pero si tiene alta posibilidad o comorbilidades severas que nos puedan producir complicaciones, también hay que evaluarlo posteriormente este paciente. Luego de confirmado el diagnóstico, existen algunos exámenes que los vamos a ver y posteriormente viene la parte terapéutica. Bien, entonces, aquí nos falta alguna cosa. Aparte de la historia clínica, el hacer el diagnóstico de angina de pecho puede resultar bastante o relativamente fácil. Puede resultar relativamente fácil porque simplemente clínico, ¿no? Si el paciente viene con un dolor opresivo retroesternal, con las irradiaciones típicas y que contando la historia de que cada vez que camina 2 cuadras le viene el dolor, que si se para mejora rapidísimo, etcétera, y uno puede sospechar, bueno, esto es una angina. Y ya uno puede plantear el diagnóstico de angina de pecho o síndrome coronario crónico. Sin embargo, estamos obligados a examinarlo. Muy frecuentemente el examen de un paciente con angina de pecho estable o de un paciente con un síndrome coronario crónico puede resultar normal. Y entonces ustedes me dirán, ¿para qué ya lo examino? Pues lo examino sobre todo en aquellos pacientes que tienen dolores atípicos y factores de riesgo. Debo examinar a mi paciente. ¿En busca de qué? ¿Con el objeto de qué? Con el objeto de identificar otras patologías que me puedan producir angina. Por ejemplo, estenosis aórtica. Esta mañana hemos visto una estenosis aórtica. Por ejemplo, hipertensión pulmonar, que me pueda producir angina. O con el objeto de determinar la posibilidad de que este paciente pueda tener aterosclerosis. Por ejemplo, puedo escuchar soplos a nivel carotídeo. Por ejemplo, puede tener hipertensión y es un factor de riesgo que me ayuda a establecer la posibilidad de enfermedad coronaria y angina de pecho en este paciente. O, por ejemplo, puedo palparlo en los pulsos, sobre todo en las extremidades inferiores. La presencia de enfermedad arterial periférica aumenta muchísimo la posibilidad de que el paciente pueda tener enfermedad coronaria. A veces resulta que a pesar de todo ese examen, puede ser que necesitemos hacerles exámenes y como aconseja aquí, tenemos que hacerle un electrocardiograma, análisis de sangre, posteriormente tenemos que hacerle una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo. Podemos utilizar para hacer el diagnóstico de
angina de pecho. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares le pedimos a un paciente con angina de pecho? Ya sabemos que existen exámenes auxiliares que pedidos en forma rutinaria en determinados pacientes siempre nos van a aportar alguna información útil, ¿no es cierto? Alguna información útil. El primer paso, acabamos de mencionar, no solamente va a consistir en que yo le haga la historia y todo, sino en que tengo que descartar síntomas de condiciones inestables, de angina inestable o de infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo. Y eso es lo que se dice en la guía desde el 2019. Si la evaluación clínica sugiere inestabilidad o síndrome coronario agudo, entonces tengo que pedirle troponinas a este paciente. No lo puedo dejar ir. No lo puedo dejar ir. ¿Sí? Pero si no, si es una situación estable, ¿qué exámenes auxiliares me aportan información? Un hemograma completo, incluida la hemoglobina. Ya sabemos, ayer hemos dicho que el aporte de nutrientes y oxígeno al miocardio depende de una hemoglobina en buena cantidad y una hemoglobina normofuncionante. Tengo que pedirle función renal, ¿por qué? Porque los pacientes con disfunción renal tienden a padecer de enfermedad coronaria más frecuentemente que otros y porque además muchos de los medicamentos que probablemente utilicemos en el paciente con enfermedad coronaria tienen repercusión a nivel renal. Tengo que pedirle un perfil lipídico completo. Recuerden lo que les he dicho ayer, es muy importante que en el perfil lipídico completo incluyamos el LDL y el HDL. Se recomienda además que yo busque o descarte diabetes, tengo que pedirle glucosa o hemoglobina glicosilada y también en la actualidad se recomienda pedir un perfil tiroideo a estos pacientes. La prueba clínica entonces es útil, pero a veces los pacientes tienen escondidas dentro de sus anormalidades estructurales y funcionales condiciones que solamente pueden ser descubiertas por algunos exámenes, ¿no? Por eso la clínica del dolor torácico nos orienta, pero puede ser únicamente la punta del iceberg. ¿Con qué exámenes contamos inicialmente para evaluar la posibilidad de enfermedad coronaria en nuestros pacientes? Con dos tipos de exámenes, no invasivos e invasivos. Los exámenes no invasivos, ¿cuáles son los objetivos de estos? Demostrar la isquemia miocárdica y permitirnos estratificar al paciente como paciente de bajo o de alto riesgo, ¿no? Dentro de los exámenes no invasivos, tenemos exámenes que evalúan los cambios eléctricos, la movilidad miocárdica, evalúan la perfusión miocárdica y después incluso tenemos exámenes invasivos, ¿no? A los cuales debemos llegar única y exclusivamente cuando sea absolutamente necesario. En todo paciente en el que sospechemos síndrome coronario crónico o angina estable, tengo que pedirle un electrocardiograma. El Holter no está diseñado para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, aunque a veces se puede utilizar y puede resultar útil con determinados signos. La prueba de esfuerzo también se puede utilizar. No es una prueba de esfuerzo en la actualidad que se recomiende con clase 1A, es decir, de primera línea, de primera elección, pero si no tenemos otros exámenes, podemos utilizar la prueba de esfuerzo. Luego tenemos pruebas no invasivas para evaluar la movilidad miocárdica y pruebas no invasivas para evaluar la perfusión miocárdica. El electrocardiograma de reposo nos puede dar numerosas informaciones y para tratar de confirmar la sospecha de enfermedad coronaria en un paciente. Podemos tener cambios, ya lo hemos hablado, de depresión del segmento ST, es decir, imágenes de lesión subendocárdica, presencia de T isquémica, ¿no es cierto? De T isquémica, y cuando decimos que la T es isquémica, cuando es negativa,
simétrica y tiene una profundidad más de 1 milímetro. La presencia de bloqueo de rama izquierda, no de rama derecha, o hemibloqueo anterior izquierdo, en el contexto clínico adecuado de un paciente, también nos puede hacer sospechar de la posibilidad de enfermedad coronaria o angina de pecho estable. Las arritmias, especialmente de naturaleza ventricular, las extrasístoles ventriculares, también nos pueden ayudar en la sospecha y confirmación del diagnóstico de angina de pecho estable, ¿no? Algunos ejemplos, aquí tenemos una onda T profunda y simétrica en B2. Sabemos que en B2 no es muy común, ya que la onda T se vuelva negativa. Es esperable que en B1 sí, pero no en B2. Aquí tenemos en B3, pero está más marcado en B4. Entonces, un electrocardiograma en reposo nos puede mostrar alteraciones de isquemia o nos puede mostrar evidencia de un infarto antiguo en este paciente, que puede haberlo sentido o no, puede haber sido tratado o no, pero aún así ya es un antecedente que nos dice que este paciente tiene enfermedad coronaria, ¿no? La presencia de extrasístoles ventriculares muy frecuentes o a veces incluso de pares o taquicardia ventricular nos puede hacer sospechar de que el paciente tenga o esté predispuesto a enfermedad coronaria. Aquí ven ustedes un paciente con extrasístoles tanto supraventriculares como ventriculares. Igual podemos tener cambios en el segmento ST, infranivel del segmento ST, propio de los pacientes, por ejemplo, que tienen hipertrofia ventricular o con pacientes con estenosis aórtica o con pacientes con hipertensión arterial, nos pueden, este hallazgo nos dice que está sufriendo de isquemia miocárdica, ¿no? Ya tenemos aquí las imágenes que ya hemos estudiado, una imagen de lesión subendocárdica anterior, el electrocardiograma de reposo puede resultar útil en ese aspecto. Entonces, ¿qué dice la guía? Aunque el nivel de evidencia es una recomendación de expertos, dice que se debe tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones en todos los pacientes con dolor de pecho, aún sin una causa cardiológica que no sea obvia, una causa no cardiológica obvia, ¿no? Una causa no cardíaca obvia, que el dolor no se deba a una causa no cardíaca obvia. También se recomienda tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones en todos los pacientes durante o inmediatamente después del episodio de angina, lo cual nos puede indicar inestabilidad de la enfermedad coronaria. El Holter, como les dije, el Holter no está diseñado para el diagnóstico de isquemia miocárdica, pero ocasionalmente nos podemos encontrar con algún paciente al que le pusimos el Holter por palpitaciones o por una historia de arritmia y resulta que nos encontramos con esto, ¿no? Con infradesnivel de segmento ST o imagen de lesión subendocárdica. Tener hallazgos de isquemia miocárdica en un estudio Holter en un determinado paciente resulta de alto riesgo. Estos hallazgos son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el Holter se hace durante la vida habitual de la persona. Y resulta que durante la vida habitual de la persona, a pesar de que no sienta dolor, estos pacientes están haciendo isquemia miocárdica y entonces son considerados como pacientes de alto riesgo, ¿no? Acabo de mencionarles que el Holter está especialmente diseñado para el estudio de arritmias, de manera que los expertos lo recomiendan por eso. El monitoreo ambulatorio, es decir, el Holter, se recomienda en pacientes con dolor de pecho y sospecha de arritmias. Las arritmias son la principal indicación del estudio Holter, pero aún así nos podemos encontrar con estos pacientes con cambios de isquemia miocárdica en el electrocardiograma de Holter y los identifica o los clasifica este hallazgo
como pacientes de alto riesgo. La ecocardiografía de reposo resulta que es nuestro siguiente paso, así como podríamos pedirle una resonancia magnética a estos pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria. Si nuestro paciente entonces resulta que tiene altas posibilidades de enfermedad coronaria, el siguiente paso es que le hagamos una ecocardiografía o incluso podríamos hacerle una resonancia magnética si es que la tuviéramos al alcance. La ecocardiografía transtorácica es recomendable para descartar otras alternativas de angina, para identificar alteraciones de la motilidad parietal que me puedan sugerir enfermedad coronaria, para medición de la fracción de eyección y para la evaluación de la función diastólica. La medición de la fracción de eyección resulta crucial en los pacientes con enfermedad coronaria, porque un parámetro tan sencillo como una fracción de eyección menor de 40 identifica a un paciente de alto riesgo, mientras que un paciente con fracción de eyección mayor de 40 identifica a un paciente de bajo riesgo. Uno puede establecer la posibilidad de enfermedad coronaria simplemente con este pretest de probabilidad de enfermedad coronaria, teniendo en cuenta el sexo, la edad y las características típicas o atípicas o la disnea que presente el paciente. De modo que, por ejemplo, si hemos dicho que los varones son los más frecuentemente afectados por enfermedad coronaria, observen que a partir de los 40 años, un varón con dolor típico, la posibilidad de enfermedad coronaria se incrementa aún más conforme avanzamos en años. En las mujeres, un dolor típico generalmente es más frecuente a partir de los 60 años. Y solamente, si bien es cierto, nos establece valores importantes de prevalencia de enfermedad coronaria, tenemos que sospecharlos a partir de los 60 años. Cuando este porcentaje es menor de 15, ¿no? Son pacientes de bajo riesgo. En los pacientes con molestias atípicas, resulta que si tienen factores de riesgo, nosotros le hacemos factores de riesgo, vemos si es varón, mujer, su edad, y el dolor es atípico más sus factores de riesgo, resulta que tenemos que tener cuidado con los pacientes mayores de 50 años y con las mujeres mayores de 70 años. En los pacientes que tienen disnea, la disnea es más orientadora acerca de enfermedad coronaria en los varones que en las mujeres a partir de los 50 años, aunque en ambos grupos a partir de los 50 años sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es el pretest? ¿En qué consiste el pretest de probabilidad de enfermedad coronaria? En preguntarle si tiene factores de riesgo. Tan simple como esto. Usted fuma, es dislipidémico, es diabético, es hipertenso, o ustedes lo ven con síndrome metabólicos, obesidad, etc. Bien, entonces nosotros ya, en base a esta tabla, podemos establecer la posibilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria, sea que tenga dolores típicos, atípicos, no anginosos o tenga disnea. Entonces tenemos que detectar y confirmar la enfermedad coronaria. No, la prueba más común hasta hace mucho tiempo digamos que era el gold estándar hasta hace mucho tiempo, ahora ya lo ha dejado de ser, pero que sigue siendo útil aún, sobre todo si es que no tenemos acceso a otras imágenes, sigue siendo útil, es la prueba de esfuerzo. En faja sin fin, ustedes habrán visto un aparato que está ahí al lado del pupitre de la doctora Mendívil. Esa es una faja sin fin que de vez en cuando lo utilizamos para hacer una prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo también se puede combinar con una prueba de perfusión miocárdica por medicina nuclear. La prueba de perfusión miocárdica con medicina nuclear se puede hacer con estimulación farmacológica y existe una prueba de imágenes en ecocardiograma con estimulación farmacológica o lo que se conoce como el eco de esfuerzo, el ecoestrés
o ecodobutamina para detectar isquemia miocárdica en estos pacientes. Bien, yo creo que nos quedamos aquí. Si tienen ustedes alguna pregunta, si no, seguimos mañana. Y es 4:50. ¿Aló? Ok, entonces nos vemos mañana. Ya me avisa si abrieron la universidad, hacemos en la universidad y si no, volvemos a hacer aquí. ¿Ya? Ya, listo. A ustedes, chao. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Chao, ya nos vemos.